Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchan? Dalmer Betiana, Punto Digital Puan, ¿nos están escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno, yo ver arriba Sí, de esta forma, mira. El O sea, ¿me Dorado, ¿nos escuchan? escuchás el Dorado? Urdampilleta. Acordate que lo escuchaste. Que den la mano. Levanten la mano, por favor, porque no se escuchan. Están los micrófonos muteados. Excelente, bueno, sí, nos están escuchando. El Dorado también. Punto Digital Puan. Ya, así. Hasta ahora ves los usuarios. Bueno, Y si tocas este, Sí, pasa la presentación. ok. ¿Y con cuál estará? ¿Con cuál voy a los usuarios? Con este. Ah, Sí, con con el este. mismo. Este. Ok. Perfecto. bueno, bienvenidos a la segunda videoconferencia del ciclo Valorá tu voto. Están presentes en esta sala nuevamente, a mi izquierda Santos Urquiza Bien. y enfrente Matías Petrazo. Bienvenidos, que son de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. La DINE es el órgano técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral y actuante en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Los temas que vamos a ver hoy, el objetivo principal es concientizar sobre la importancia del derecho al voto como la forma de tener voz en acciones del gobierno. Entre los temas que vamos a ver en la jornada de hoy se encuentran administración electoral en nuestro país, características del voto, universal, libre, igual o secreto, qué se necesita para votar, proceso electoral 2019, qué elegimos a nivel nacional, cómo voto, accesibilidad electoral, tipos de voto, voto afirmativo, voto en blanco, voto nulo y voto de identidad impugnada. Bueno, ahora nos va a contar Santos Urquiza. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos contentos de estar acá nuevamente en este ciclo que, que nos brinda la oportunidad por acá avanzo a la próxima, nos brinda la oportunidad de charlar un poco de temas electorales, aspectos del proceso electoral, en un año donde tenemos elecciones presidenciales, o sea que es un buen momento para refrescar nociones, conocer quizás cómo funcionan distintos aspectos del proceso electoral, y poder, y es lo que me gustaría hacer, lograr que se plantee una discusión, que se puedan hacer preguntas, puedan participar del otro lado en todos los puntos digitales donde están, así que los invito a escribir con cualquier consulta, levantar la mano, lo que fuera, que de acá vamos a tratar de darle la palabra y poder generar una discusión. Así que bueno, en esta segunda oportunidad, ya habiendo visto en la semana pasada una parte más general de cómo funcionan las elecciones en nuestro país, cómo está conformado, en esta oportunidad empezamos a ver un poco más en detalle cómo está conformado la administración electoral en nuestro país. ¿Por qué hablamos de administración electoral? ¿O a qué nos referimos cuando decimos administración electoral? En las elecciones, me imagino que cada uno de nosotros que vamos a votar y que ha visto un establecimiento de votación, una escuela, una mesa, podemos notar que hay un montón de cosas en ese lugar, ¿no? Desplegadas para que nosotros podamos ejercer nuestro voto. Llegamos a una escuela y vemos que hay fuerzas de seguridad estacionadas en ese lugar, que hay una organización por la cual hay una autoridad de mesa con materiales dispuestos en su mesa, que tiene un padrón electoral donde consta el registro de quiénes son los electores habilitados a votar, que asimismo hay cartelería dispuesta en el establecimiento electoral para informarnos y poder ejercer nuestro voto sin ninguna presión y de una manera
transparente y lo más fácil posible. Y bueno, todo eso implica un gran proceso que comienza y tiene su origen en alguna dependencia, ¿no? En algún órgano en el cual la organización y la construcción institucional de cada país le deposita la tarea de ser quien organiza las elecciones, ¿no? Estos órganos electorales, que en general en la teoría se hablan de órganos electorales, pueden ser de distintas maneras, porque pueden estar conformados por distintas personas, pueden estar conformados también de distintas formas legales, digamos. Y en principio hay dos formas, dos caracteres por los cuales el órgano electoral puede llegar a estar conformado. Puede ser un órgano electoral independiente. Esto significa que es un órgano electoral siempre independiente en relación, sobre todo, a tener que rendirle cuentas a alguien que detente el poder político de ese momento, o sea, quien sobre todo detente el poder político del poder ejecutivo. Entonces, puede ser un órgano electoral independiente o puede ser un órgano electoral que es dependiente del poder ejecutivo del momento, o la tercera opción, que la administración electoral tenga un carácter mixto, o sea, que tenga componentes de estas dos variantes que pueden ser conformados los órganos electorales. En nuestro país, la administración electoral tiene carácter mixto, porque, y como vemos acá, está conformado por la Dirección Nacional Electoral, que somos donde Matías y yo trabajamos, que es un órgano que depende del Ministerio del Interior y que se encarga concretamente de ejecutar diversos aspectos del proceso electoral. Y la otra contraparte grande de la administración electoral en nuestro país, de quienes organizan las elecciones, es la Justicia Nacional Electoral. Concretamente, con quien nosotros trabajamos asiduamente para las elecciones nacionales, es la Cámara Nacional Electoral. Pero como contábamos en la clase pasada y refrescamos, en nuestro país federal, cada provincia puede dictar sus leyes electorales, su regulación electoral. A nivel provincial puede haber otro esquema, puede haber un esquema más independiente, puede haber un esquema más mixto, puede haber un esquema totalmente dependiente del Ejecutivo, puede haber distintas variantes. En nuestro caso funciona así y funciona bastante bien, ya que el Ejecutivo se encarga de administrar gran parte del proceso electoral en cuanto a las tareas más de administración propiamente dichas, y la justicia, además de ser un socio nuestro en muchas tareas de administración, no deja de ejercer su tarea de contralor para poder garantizar las elecciones en cuanto a transparencia, en cuanto a libre ejercicio de los derechos políticos, y en cuanto a ordenamiento para que los partidos políticos, todos los partidos políticos, puedan participar en una elección en igualdad de condiciones y poder tener la posibilidad de resultar electos y de que una persona pueda elegir cualquier oferta electoral. Entonces, nosotros trabajamos hoy, y para saber cómo es la práctica, ¿no? En este momento estamos en pleno proceso de organización de las elecciones que tenemos como nuestra fecha principal o de principio el 11 de agosto, que van a ser las elecciones PASO, las primarias, y luego el 27 de octubre las elecciones generales, que es el segundo paso, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en la Dirección Nacional Electoral, que es un organismo técnico del Poder Ejecutivo. Además de tener las funciones de administración, también gestionamos el financiamiento de los partidos, o sea, como bien sabemos, nuestra organización institucional
y establecido está en nuestra Constitución que los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia y el canal de representación de la voluntad popular. Para lo cual la Constitución nos manda a garantizar parte del financiamiento de los partidos para que subsistan y puedan llevar adelante su vida partidaria y puedan participar de elecciones en todo caso. Además de eso, realizamos la difusión, todos los aspectos de comunicación y capacitación electoral a la ciudadanía en general. También en la Dirección Nacional Electoral es un órgano que por su característica técnica está también generando innovaciones y plantea modificaciones regulatorias, o sea, y participa en los procesos de reforma, opinando o sugiriendo modificaciones, como por ejemplo en la reforma electoral que se planteó en 2016, o como también se trabajó desde la Secretaría de Asuntos Políticos, que es de donde depende la Dirección Nacional Electoral, la ley de financiamiento que se aprobó en el Senado hace poco y que tiene media sanción. Y finalmente, una parte muy importante es que lleva adelante el escrutinio provisorio. El escrutinio provisorio es el momento en que se cuentan los votos al cierre de la votación. Esto es importante, muchas veces en ese momento en particular de la elección se generan un montón de situaciones y dudas y preguntas, porque en teoría, o sea, el escrutinio provisorio en sí es una tarea que desarrolla la Dirección Nacional Electoral, que no está estipulada en ninguna ley, sino es por la necesidad de la sociedad de conocer quién es el que resulta electo en ese momento lo más rápido posible. El recuento de votos, que digamos es el que vale, es el que hace la justicia electoral en el plazo de 48 horas y unas 24 horas más, o sea, 72 horas posteriores a la elección. Pero esto también lleva mucho a la idiosincrasia de cada sociedad, la idiosincrasia, la forma de cómo nosotros vivimos la política, cómo vivimos las elecciones. En otros países, y no hay que irse muy lejos, por ejemplo en Perú, hay veces que pasó en 2016 que se tardó 3 días en contar los votos y definir quién era el presidente de la nación. En nuestro país, por la forma en que nosotros nos llevamos adelante las elecciones y se vive y se dirimen las cuestiones políticas, sería bastante difícil, creo, que tardemos 3 días, porque antes nos matan a todos, me parece. O sea, necesitamos saber los resultados rápido, es un aspecto fundamental que trae garantía de transparencia a cada elección, y por eso es que de hecho para estas elecciones se va a plantear una nueva forma de transmitir los resultados desde cada escuela directamente al centro de escrutinio y totalizador de votos, o sea, al centro donde se cuentan todos los votos de todo el país, distinto a como se decía antes, que se mandaban al centro de votación. Por otro lado, la Justicia Electoral Nacional, que es la otra parte de esta organización electoral, de esta organización de la administración electoral, está constituido por 24 juzgados federales que tienen competencia electoral, o sea, tienen una secretaría electoral que trabaja para las elecciones. O sea, eso significa 24 juzgados, uno por cada distrito, o sea, uno por cada provincia, ¿no? 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos 24 juzgados federales tienen un organismo que los nuclea en este tema, que es la Cámara Nacional Electoral. Y esa Cámara es la que dicta las regulaciones en la materia, sobre todo para mediante acordadas que tienen carácter de obligatoriedad para todos los juzgados estos en esta materia, o sea que tienen que cumplirlo.
muchos aspectos de capacitación que desarrollan la autoridad de mesa, por ejemplo, son tareas administrativas que desarrolla la Cámara Nacional Electoral. Y luego la Justicia Nacional Electoral ejerce funciones que son las más competentes a su función de administrar justicia, digamos, jurisdiccionales, tienen función de control, y funciones registrales. Muy importante este aspecto de las funciones registrales, porque es la administración del padrón electoral. El padrón electoral es el registro que te dice quién está habilitado para votar o no. Y si bien en nuestro país, al ser obligatorio el voto, esto parece algo dado, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es un aspecto súper crucial porque se debate mucho respecto a quiénes están habilitados para votar o no. Aún hoy, aunque no parezca, hay un tema muy importante en este aspecto. Entonces, esta es la forma en cómo está conformado la organización electoral de nuestro país. Está nosotros, la Dirección Nacional Electoral, y está la Justicia Nacional Electoral con esta organización que les acabo de contar. Y entre estos dos organismos las competencias que cada uno tiene, es cómo se lleva adelante el proceso para que ese día cada uno de nosotros pueda llegar a la escuela y que esté la fuerza de seguridad, que esté el presidente de mesa, que estén las urnas, que esté el material sobre la mesa, que estén los carteles, que podamos ir a votar, y que ahora podamos entrar a esa escuela, que es un aspecto que ahora después le vamos a comentar, pero sobre todo podamos ir a ejercer nuestro derecho cívico fundamental, que es el voto, sin ninguna barrera y con total libertad. Vos ahí cuando contabas en la apertura hablabas del voto universal, libre, secreto y obligatorio, y son las características del voto que en gran parte, o sea, todo esto lleva a ese punto que parece sencillo, pero que es crucial. Si el voto no está garantizado de esa manera, empieza a cuestionarse la democracia, empieza a cuestionarse la legitimidad por la cual nuestros representantes son electos, se empieza a descreer. Gracias. Y eso, si bien hoy, o por ejemplo, o por lo menos desde mi óptica parece algo dado, hace no mucho no era algo dado, y no es algo totalmente sostenido. Entonces es una tarea sumamente importante. Y por otro lado es sumamente importante el constante análisis y observación de cómo funciona y qué se podría mejorar. Hasta también se planteó hace un par de años y se discute en ámbitos académicos además, si no debería ser menos dependiente del Poder Ejecutivo en la administración electoral, o como en otros países ir hacia un organismo independiente, que ese organismo independiente no depende ni de la justicia ni del Ejecutivo, sino que tiene presupuesto propio y tiene capacidad de dictaminar resoluciones propias, que eso le garantiza mayor autonomía, y generalmente está llevado adelante por un órgano colegiado, o sea que hay equilibrio entre las fuerzas políticas del momento, que eso podría ser una solución, o podría ser algo que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tratando de implementar a través del Instituto Electoral. No me acuerdo cómo se llamaba bien lo que salió el año pasado, una nueva ley local. Así que es algo que probablemente nadie está al tanto, o sea, el elector en su gran mayoría no está al tanto de todo esto, pero no debe estar al tanto, no es su obligación estar al tanto, lo que él tiene derecho es a ir y poder votar libremente. Pero claramente este ciclo de videoconferencia está bueno porque si esto se conoce nos da más garantías a todos los que están escuchando, y los que por ahí si llevan algo de esto, podés ir y saber que hay una forma estipulada y legal de cómo se arma la elección y cómo se lleva adelante, o por lo menos conocerlo para si se ve alguna falla o algo que se crea que es incorrecto, no está bien, bueno, poder plantear
una crítica, un llamado de atención a decir, esto no sé si está todo bien. Así que de esa manera nosotros estamos llevando adelante, se llevan adelante y ahora estamos en el proceso de llevar adelante estas elecciones de 2019. Las cuales, y ahora paso más a una parte de contarles lo más concreto que es qué vamos a hacer este año, qué se vota, qué necesitamos para votar y algunos aspectos de la jornada electoral en sí. Todo este trabajo que nosotros estamos haciendo lleva a estas dos fechas, ¿no? El primero, el 11 de agosto, que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. En las PASO nosotros elegimos, y quizás surge la pregunta de por qué se habla de precandidatos. Bueno, porque son justamente elecciones primarias, son elecciones donde se dirime qué candidato de cada fuerza política, donde hay luchas internas, digamos, donde hay algunas posiciones diversas dentro de un mismo partido o alianza, qué candidato es el que va a poder competir en las elecciones generales. Las elecciones generales son del 27 de octubre de este año y son las elecciones en esta oportunidad donde se elige quiénes van a ser nuestros representantes. Presidente. Presidente, bueno, por eso te iba a contar. Se elige, ¿qué elegimos este año, en 27 de octubre, a nivel nacional? Vamos a elegir a presidente, la fórmula presidencial, candidatos a legisladores nacionales, o sea, diputados y senadores donde corresponda. Recordamos, diputados en todas las elecciones, en todas las provincias, no todos distritos. Pero los senadores, contamos la videoconferencia pasada, se eligen de a tercios, o sea que hay 8 provincias que van a elegir senadores. Ahora está en discusión si se va a continuar o no con la elección de parlamentarios del Mercosur, que es un órgano supranacional de legislación del Mercosur, que todavía no está muy bien conformado y está en duda si se va a elegir o no. Entonces eso veremos. Y después, en la misma fecha, en algunas provincias, en algunos departamentos, o sea, municipios o el nivel departamental que tengan, también tienen elecciones, ¿no? Y va generalmente en la misma boleta. Vamos a completando lo que decía Santos. Este año vamos a elegir 100 diputados nacionales, vamos a elegir 130 en todo el país. Y se va a renovar un tercio de la Cámara de Senadores. Las provincias que van a renovar 3 senadores, cada una de ellas son la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, bueno, que vamos a elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente y vicepresidente. Exactamente. Y acá, esto es un poco de información que todos sabemos, pero está bueno refrescar para tener en cuenta. La jornada electoral comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Siempre nosotros ponemos esta recomendación: no votes a última hora. Yo me acuerdo perfecto de la vez que salió el video ese de Karina Jelinek, que llegaba a las 6:05 y gritaba fuera de una escuela o de un establecimiento. Bueno, a las 18 horas culmina la votación, no te van a dejar entrar. Si estás dentro del establecimiento, lo más probable es que te permitan terminar de votar, por supuesto. Pero es importante llegar antes. Y la verdad que es una jornada electoral bastante larga, comparado a otras de otros países y más, es súper amplia, o sea, súper larga, así que se puede ir en cualquier momento. Mi experiencia personal también me dice que evitar ir al mediodía, que es cuando siempre hay gente para votar, siempre ir a media mañana, media tarde, es positivo, que bueno, porque no hay mucha gente, así que bueno. ¿Y qué necesitamos para votar? Primero, lo básico para ser un elector es tener 16 años cumplidos al 27 de octubre. Esto, a partir del 2012, se sancionó la ley donde se amplió el voto a los jóvenes de 16 y 17 años. ¿Y cuándo es el corte? Bueno,
16 al 27 de octubre. O sea que si tiene 15 años, el 11 de agosto, que son las elecciones PASO, también puede ir a votar y debe ir a votar. ¿Por qué? Porque las PASO justamente son primarias. Vos no, ahí no estás definiendo qué candidato va a ir a las elecciones generales. Tener el DNI, por supuesto, tener el DNI actualizado, llevar el último que vos tengas, que vos hayas sacado. Y justo este fin de semana yo estaba hablando con un hermano mío y me decía esto, que él creyó que había perdido el DNI, mandó a hacer uno nuevo, pero después lo encontró al otro y me dice, no, pero que yo voy a votar con el otro, lo guardo el último, lo guardo no, porque vos tenés, en el padrón tenés que, vas a aparecer con cuál es el último DNI que se te emitió. Entonces hay que ir con el último DNI que tengamos emitido. Estar inscrito en el padrón es otro aspecto fundamental, el cual ahora, a partir del 10 de mayo, vamos a poder entrar en una página y chequear que nuestros datos estén bien. Esto es importante porque, les contaba antes, el padrón es el registro por el cual nosotros estamos habilitados para votar, ¿no? Es donde estaba habilitado. Y habilitados para votar, ¿y en dónde, no? O sea, nosotros votamos en base al domicilio que tengamos registrado en el Registro Nacional de las Personas, donde se llevan todos los domicilios de los habitantes de este país. Entonces, muchas veces ese registro puede tener algún error, puede no estar mal, puede no estar bien. Entonces, lo mejor es entrar con tiempo a chequear que estamos inscritos en el padrón y que nuestro domicilio está bien. Si no está bien, antes del 24 de mayo hacer el reclamo. Y nada, una vez que tenemos esto cumplido, siempre está bueno verificar con tiempo el lugar, la mesa y el número de orden, o sea, verificar dónde concretamente votamos. Y ahora vamos a contar también dónde se puede hacer eso, en el lugar de votación. Este es el resumen concreto de cómo se vota. O sea, estos son los 6 pasos para votar correctamente. Estos 6 pasos son lo estipulado básico, digamos. Esto es lo que vos necesitas para votar. Primero, siempre llegás al establecimiento y buscás el lugar donde te toca votar, ¿no? Cuál es la mesa donde tenés que ir a votar. También sobre todo también para no dar vueltas ni estar preguntando. O sea, siempre hay un afiche publicado en el lugar de entrada de cada establecimiento de votación con las personas que están registradas para votar en ese establecimiento y qué mesa pueden ir a votar, ¿no? El segundo, vos vas a la mesa y llegás ahí, ojalá que no te toque fila, presentás tu DNI al presidente de mesa. El presidente de mesa es la autoridad que tiene a cargo la administración de esa mesa, digamos. Es el que lleva adelante el proceso de votación en donde vos votás. Por eso es muy importante esa figura y es quien tiene la autoridad máxima en ese momento, en ese lugar. Él tiene autoridad sobre esa urna, o sea, él es el que dirime. Siempre va a tener generalmente algunos fiscales sentados al lado, pero el presidente de mesa es quien es la autoridad de ahí. Él te va a pedir tu DNI, vos se lo tenés que entregar para poder chequear en el padrón, verificar tu identidad y chequear en el padrón que vos estés inscripto para votar, habilitado para votar. Una vez que revisa esto, te va a dar un sobre firmado por él y los fiscales que estén un sobre vacío, en blanco, ¿no? Firmado por el presidente, y vas a entrar al cuarto de votación. En el cuarto elegís la boleta, o no, lo que quieras, pero lo importante es que salga con el sobre cerrado y vayas a la mesa donde está la urna, que de vista al presidente de mesa vas a ingresar el sobre, ¿no? Siempre de vista, porque el presidente tiene que ver que no haya ninguna manipulación, ningún acto que sea, no sé, que te genere dudas respecto a que esa persona está introduciendo un sobre y está emitiendo su voto. Entonces generalmente los presidentes de mesa la ponen cerca y ven la boca de la urna, está de cara a ellos. Una vez que votaste, es el momento donde se perfecciona el voto, ahí ya votaste. El padrón tiene
tiene un troquel, tiene un pedacito de papel donde vos firmás al costado de ese y te llevas un troquel para tener un comprobante de que asististe al día de votación, vos fuiste el que votaste y nadie te pueda decir lo contrario de eso, ¿no? En todo caso. ¿Cuánto tiempo hay que guardarlo el troquel, te acordás? Mira, no hay un tiempo estipulado. Yo te diría que en principio hasta la próxima elección. Después de que pase una elección, sea una elección PAS o una elección general, ya es suficiente. Ya no vas a tener más problemas. Una vez que retiraste ese troquel, pedir el DNI a tu presidente de mesa, es importante no olvidárselo, y ya seguís, ya terminaste. Vida normal. Sí, exactamente. Acá hay algo, este aspecto es importante. Desde la Dirección Nacional Electoral y en conjunto con la Justicia Electoral establecemos distintos procedimientos para que cualquier elector pueda emitir su voto sin ningún problema. Entonces, estos son distintos aspectos del procedimiento de la accesibilidad electoral, por lo cual para las personas embarazadas siempre va a haber prioridad de voto. Hay un recinto electoral accesible, esto es generalmente en la planta baja para aquellos que tienen alguna imposibilidad por no contar con ascensor o una forma de acceder a su mesa que se encuentra en el primer piso, puedan emitir su voto en ese lugar. Siempre están permitidos los perros de asistencia y también está la posibilidad de voto asistido. Aquellos que tengan alguna imposibilidad pueden ser asistidos por un familiar o el mismo presidente de mesa también lo puede asistir en el voto. O sea que es nunca indicarle cómo votar, sino ayudarlo a que esa persona pueda elegir su opción y pueda emitir su voto sin ningún problema. Y bueno, en esta parte respecto a la emisión del voto, y significa y cómo votamos, es que hay distintas clases de voto. En principio está el aspecto fundamental, es el voto, o sea, la primera clase es el voto afirmativo, ¿no? El voto afirmativo que puede ser que sea válidamente emitido, el voto afirmativo válido. Acá tengo una boleta que le voy a mostrar. O sea, y entonces el voto válido es aquel en el cual se emite de una manera que podemos detectar sin ningún atisbo de duda cuál es la voluntad del elector. O sea, acá el objetivo es siempre detectar sin ningún rasgo de duda qué es lo que el elector está eligiendo, qué es lo que quiere elegir. Entonces, el primer voto afirmativo que nosotros tenemos es el que se introduce. Acá vemos, no sé cómo se verá en la presentación, pero esta es una boleta, en este caso para la elección de Provincia de Buenos Aires, y el voto afirmativo es el que lleva la boleta, se dobla, se mete en el sobre de votación, que acá no tengo, pero se mete en el sobre que dio el presidente de mesa, y no tiene ninguna alteración, nada. Entonces ese voto es válido, ese voto es afirmativo. Acá podemos observar, no sé si se observará, pero yo estoy seguro que todos han tenido experiencia de voto, que estas boletas tienen líneas punteadas en las distintas categorías que se eligen. Esto es porque justamente se eligen varias categorías. Hoy contábamos que se eligen presidente, legisladores nacionales, quizás parlamentarios o no, y en este caso en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también se eligen las categorías provinciales y municipales, gobernador, senadores, o sea, legisladores provinciales y intendente y concejales. Entonces, nosotros también otro voto válido es poder elegir distintas opciones de estas categorías, o sea, tanto esta como por ejemplo, cortando la línea punteada. ¿Cómo le llevar tijera? Sí, pero este voto sigue siendo válido y ahora le vamos a contar por qué sirve para mostrar.
Entonces esta categoría, vos cortaste una, y agarraste otra, no sé si se ve ahí, pero bueno, cuando agarrás otra categoría de voto, sigue siendo válido, porque acá, para esta categoría, no hay ninguna duda que está eligiendo ese elector. Por más que se haya cortado la boleta, sirve igual. En este caso, esta boleta es válida, por bien. más que se haya cortado así. Ahora voy a dar un ejemplo de cuándo es válido ese voto y cuándo es nulo. Acá, justo no tengo la lapicera por acá, pero ahí tenés la lapicera, mira. Si a esta yo agarré en esta categoría y le hice un tachón, así porque no sé, porque pareció hacer una tacha, o esa boleta tenía como una raya antes de que la hubiera agarrado por X motivo, ese voto sigue siendo válido porque no hay duda respecto a quién se está eligiendo. Si yo ahora le pusiera mi nombre al lado, o tachara y pusiera mi nombre, ese voto sí es nulo, porque es como que se manifiesta una intención de no querer elegir a esa persona. Este mismo caso también es un voto válido, el que está roto, como le contaba recién. Y si por ejemplo, no sé, yo me confundí y agarré dos de estas boletas, dos, sí, no hace falta, pero, o sí, ponele, no sé, venían muy pegadas, lo que fuera. O yo decía, bueno, yo quiero darle dos votos a mi candidato, que puede pasar esa idea, y se mete dos idénticas en el sobre, sigue siendo válido. Pero uno. Pero vale un voto. Cada elector cuenta con un voto. Por suerte y gracias a la democracia, cada elector, todos tenemos un voto y ese voto vale igual que cualquiera. Vale, excelente. Pero acá, si nosotros ponemos dos, no importa, porque sigue siendo válido. Acá no hay duda respecto a quién que está queriendo elegir. Tanto lo quiere elegir que le pone más de una boleta, pero no importa, el voto sigue siendo uno y se cuenta como uno. Eso es importante después para los fiscales, el presidente de mesa, que conozcan estos aspectos. Bueno, bien. Finalmente, el otro voto válido es el voto en blanco, que es el que se da cuando el sobre está sin ningún papel adentro o un papel en blanco. Generalmente el voto en blanco, la forma más fácil de realizarlo es con el sobre vacío, porque si se introducen objetos extraños puede llegar a considerarse nulo. Eso depende mucho del caso y de lo que después disponga el presidente de mesa en ese caso y la justicia electoral después. Pero estos son los dos votos válidos emitidos. ¿Por qué válidos? Perdón, porque la voluntad del elector es clara, porque no hay problema en saber qué es lo que esa persona está eligiendo. Decime una cosa. No, me habían dicho que el voto en blanco, Sí. viste los comentarios, que como que cuando uno hace un voto en blanco, le da como un punto al candidato que más puntos tiene. ¿Es cierto? Vamos a derrotar mitos. No es cierto, no es para nada cierto. Porque esa concepción se sostiene en la base de que es como si un voto en blanco fuera un voto para otra persona. Y lo que no es, sin dudas, es un voto para nadie. Claro, sí. Podría decirse, bueno, pero porcentualmente le asigna más peso a cada voto, porque lo que pasa es que el voto en blanco no se contabiliza, se contabilizan los votos válidos afirmativos, o sea, lo que están eligiendo a alguien. Pero es ínfima, el peso ese relativo es ínfimo, o sea, es muy muy chiquito, no te modifica absolutamente nada en los porcentuales de elección de cada voto. El voto en blanco es una elección válida de una persona que no quiso manifestar su derecho de votar mediante no eligiendo a nadie. Y es válido, totalmente válido, y no va al candidato más grande. Suman al candidato que va primero. Que el mito general es que El va... mito, tal cual. al que va, el que vota en blanco favorece al que va primero. No es así. Excelente, buenísimo. No suma. Después tenemos, por otro lado, el voto nulo. El voto nulo es justamente cuando no se puede definir, acá uso esto, no se puede saber a quién está eligiendo ese elector. O sea, cuando quiso emitir
una elección, digamos, quiso manifestar una elección, pero no está claro a quién quiso elegir. O sí está claro que no quería elegir o quería decir otra cosa, pero no votar claramente. Y ahora te voy a contar por qué esto. Por ejemplo, acá en los casos que se ven en esta presentación tenemos el caso de una boleta donde está escrita a mano, o sea, esa no es una boleta válida. Ahí se ve otro caso, en un sobre hay metido una boleta con elementos extraños. Y ahí el mensaje es que no es válido porque se está queriendo, no está clara la intención del elector, o está claro que no quiere elegir en realidad a un candidato. Por ejemplo, ha pasado de que han metido boletas con pedazos de salames adentro, o sea, para decir, este candidato es un salame, por ejemplo, ¿no? O sea, pero cuando no está clara la elección del elector, ese voto se considera nulo. Otra cosa que sí pasa y es más frecuente y puede generar discusiones, sobre todo después cuando se cuentan los votos, es cuando no se cortan bien boletas o se ponen dos boletas distinto al caso de que nosotros decíamos que se ponían dos boletas iguales. Cuando se ponen dos boletas distintas es un problema, claro, y es un voto nulo, porque acá siempre para la misma categoría, ¿no? Cuando están dos boletas para la misma categoría. Acá yo no puedo saber cuál es el candidato que esta persona quiso elegir, ¿no? No sé si se ve bien ahí. Pero acá hay dos boletas distintas, ¿no? Si están estas dos introducidas en el sobre, yo no puedo saber a quién está eligiendo ese elector. Entonces, ese presidente de mesa tiene que considerar ese voto nulo, porque no está claro a quién se está eligiendo. Y también el voto es nulo cuando, a diferencia de este caso, no sé, ojalá que se vea bien, pero que está cortada la parte de abajo de la boleta, pero se sigue viendo la elección que se está eligiendo. Se sigue viendo cuál es el partido o la alianza de esta boleta, ¿no? ¿Cuál es lo que se está eligiendo? Está el número de lista, y es correcto el número de lista, y dice cuál es la categoría que se está eligiendo. Cuando esas cuatro cosas están presentes en la boleta, es un voto válido, porque está claro a quién se está eligiendo. Si por ejemplo, esta boleta hacemos así, este voto, aunque no parezca, es válido para todas las categorías, porque está claro esto, o sea, está claro. O sea, lo ideal es tratar de no generar esto porque obviamente lo van a discutir o va a haber algún tipo de problema cuando se vaya a contar ese voto. Pero sigue siendo válido para la justicia electoral, este es un voto válido. Distinto es el caso de la otra parte, digamos, esta boleta. O cuando tiene solo un pedacito, como esta, solo un pedazo así, donde está partida. Parece que se podría ver, pero en realidad, como no está toda la información completa, no puede considerarse válido este voto. Se tiene que considerar nulo y queda para el escrutinio definitivo. Y finalmente otro caso que sucede muchas veces es el que decía antes, de si yo tacho y pongo mi nombre, tampoco es válido, es un voto nulo porque no sabemos a quién está queriendo elegir en definitiva. Entonces, si no está manifestando que no quiere elegir ese candidato y pone otro nombre, entonces ese voto es considerado nulo. Y esos son en gran medida las distintas situaciones que se suceden y que pueden pasar en una elección. Y te puedo hacer una pregunta, sí, que seguramente muchos estén preguntando, y obviamente después se va a dar lugar a cualquier pregunta que tengan. Sí. Si una persona no quiere votar, ¿qué diferencia hay con un botón blanco? Una persona no quiere votar, entonces dice, no sé qué hacer, si anular mi voto o votar en blanco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, en nuestra organización, y también más allá de lo que diga la ley, por una cuestión de darle más vigor a la práctica democrática y al respeto y a la institucionalidad que merecen las distintas representantes y la función de nuestro país en sentido institucional,
es mejor emitir nuestro voto, es nuestra opinión, es el momento en que se opina y se decide respecto a quiénes son nuestros representantes, quién va a detentar el poder político que es delegado por vos. Como elector, vos le delegás ese poder político a aquel que está en la función pública. Es importante emitirlo. Por eso siempre nosotros, por ejemplo, nosotros y los que estamos, digamos, trabajando en esta materia de capacitación y demás, tratamos de que el voto sea siempre válido, sea afirmativo, en el sentido de que en esos dos casos es mejor votar en blanco en todo caso. También cualquier persona tiene derecho a hacer lo que quieran en el cuarto oscuro, en el momento de votación, y nadie puede decirle, pero un voto nulo es un no voto y puede generar más problemas o no, porque después se puede discutir o puede generar una situación. Puede hacerlo también, lo puede hacer, ningún problema, no hay sanción contra eso, porque por suerte el voto es secreto. Hace solo 100 años es que es secreto. Así que por supuesto puede hacerlo, pero siempre nosotros al principio hablamos en contra de anular votos y en todo caso manifestar su no elección a través del voto en blanco. Excelente. Sí. Después, un par de aspectos más y ya vamos concluyendo. Es el voto de identidad impugnada, es un caso que no se da demasiado, pero cuando en el momento de la elección va un elector, va y le da su DNI al presidente de mesa, y el presidente de mesa tiene dudas de si esa persona que ve en el DNI es realmente esa o no, por X motivo, no puede garantizar la identidad de esa persona. Bueno, siempre el derecho al voto es mayor, siempre es muy fuerte el derecho a cada persona a votar. Entonces se le va a permitir votar a esa persona, pero tiene un procedimiento especial para que después se determine si es realmente esa persona o no. No sucede mucho, no se da mucho, así que esperemos que no suceda, pero si a cualquiera de las personas que están del otro lado o que están escuchando esto les sucede algo por el estilo, sepan que hay un procedimiento especial que se puede, por el cual esa persona puede emitir su voto. Y si no, dentro de cada establecimiento siempre va a haber un delegado de la justicia electoral sí, sobre todo el delegado de la justicia electoral, que es quien te puede asistir en dirimir estos temas rápidamente. Un último caso que sucede mucho y que está bueno remarcar es cuando nosotros vamos al cuarto de votación y deberían estar todas las boletas, toda la oferta electoral de selección, ¿no? Debería haber el proceso electoral, y la justicia garantiza que estén todas las boletas, que estén todas las opciones electorales en el cuarto de votación. Pero muchas veces pasa que hay robo de boletas y un elector entra y no se encuentra la boleta. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que salir y decir que faltan boletas, porque si nosotros decimos faltan boletas de tal partido, ese voto está anulado, porque es voto cantado. Nosotros el voto es secreto, es importante mantener que la secrecidad del voto sea secreto. Por más que no sea de nuestra preferencia. No importa, por más que no sea de nuestra preferencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, faltan boletas, tenemos todo el derecho del mundo a salir y tener tiempo para decir esto, y el presidente de mesa va a ir a constatar, va a ir con los fiscales y decir, bueno, faltan boletas, y van a reponer, porque siempre van a tener boletas para reponer en el cuarto de votación. Así que en ese caso siempre hay que salir y decir faltan boletas, al presidente de mesa sobre todo, y esperar. Así que bueno, esto por ahora es lo que le veníamos a contar en esta oportunidad. Así que si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta o lo que fuere, estamos abiertos a lo que sea. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Salta, que son varios. Lástima que no veo. A ver, sí, permiso. A ver, voy a ver si puedo sacar el PPT. Sí, pero no se ven los... Ahí abajo. Salta, Juárez, Selman. Si quieren, levanten la mano porque nosotros no los podemos escuchar, pero les puedo habilitar el micrófono si tienen alguna pregunta.
Juárez, Selma. Y bueno, Está saludando. la próxima vez A ver, por YouTube. seguiremos charlando. No, hay gente mirando por YouTube, pero bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas esperemos gracias a vos, a ustedes. que esto siga adelante y siga sirviendo y que por lo menos se hayan llevado algo de información que pueda servirles. ¿Mm? Bueno, estoy leyendo cosas que nos pusieron. Ah, mira, a ver. Del punto digital Rodeiro. ¿Es obligatorio votar? ¿Por qué? Preguntan. ¿Podemos votar en otra provincia? De Rodeiro. Es obligatorio votar en nuestro país, el voto es obligatorio. Es algo que depende de la idiosincrasia de cada república, de cada sociedad democrática, cuáles han sido los consensos que han llevado a establecer una forma de elegir a sus representantes o no. En nuestro país es obligatorio, no parece haber mucho problema respecto a ese punto. En otros países es optativo y eso modifica también la vida democrática. En esos países donde es optativo hoy en día hacen mucha campaña, por ejemplo, en asistir a votar. Es una gran parte de la campaña, que vayan a votar. Pero sí es obligatorio. Y tenemos que votar principalmente donde nuestro padrón, donde tengamos establecido nuestro domicilio en el padrón electoral, ¿no? O sea, por eso la importancia de verificar el padrón electoral y chequear dónde votamos para que podamos votar sin problemas en la escuela establecimiento de votación que nos corresponde. Y de Salta nos preguntan, que son varias personas que están mirando, preguntan, ¿existe alguna consecuencia al no votar? Me refiero a lo legal. ¿Qué consecuencias legales por no votar? Como cualquier obligación que nosotros tenemos, como cualquier obligación de cualquier regulación, si no cumplimos con la obligación, hay una sanción. En este caso, esa sanción es una multa que es de una multa de un valor bastante reducido, porque lo que es importante es votar, porque el derecho a elegir a nuestros representantes es muchísimo más fuerte que una sanción. Por eso también es que no hay ninguna sanción que te impida votar. Vos siempre podés ir a votar, siempre podés ir a votar. Y es importante tener sobre todo la documentación para ir a votar, que es el último DNI válido. Pero no hay nada que te impida ir a votar. Ahora sí hay una sanción, hay una multa que tampoco te genera ningún obstáculo, ningún freno en general para ninguna otra cosa. Sí que hay un registro de infractores donde a veces queda sentado, a veces no. Y en el punto digital Rodeiro preguntan, ¿cuál sería el motivo por el cual no se podría votar? Un motivo de no poder es no figurar en el padrón, por ejemplo. Claro. O un viaje. O estar fuera del país, o a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Esos serían los tres casos. Entonces, son tres casos en los cuales se puede exceptuar, o se puede también, por supuesto, por cuestiones médicas, uno puede después justificar la no emisión del voto. Eso sucede, hay un procedimiento cómo se puede justificar la no emisión del voto previo o durante el día de votación, en los casos donde se encuentran más de 500 kilómetros de tu lugar de votación, o en el exterior, donde se puede ir al consulado a hacer la justificación de no emisión del voto. Obviamente que si uno no va a votar, después lo tiene que justificar, ¿no? Para no tener la multa que después se carga sobre cada elección. Exactamente. Y si uno, por ejemplo, viaja justo el 23 de octubre, esa semana... Si uno viajó, tiene que después justificar, por ejemplo, con el pasaje de micro o el pasaporte, en la secretaría electoral más cercana, ¿por qué no viajó? Demostrar no que estuvo votar? afuera del país, por ejemplo, con el pasaporte. Claro. Perfecto. Y sí. Después hay dos grupos que están obligados a votar, pero que por sus características particulares no tienen sanción.
y esto lo cuento porque muchas veces genera dudas, que son los mayores de 70 años, por distintas diversas, sobre todo por el paso del tiempo, tienen la opción de, o sea, el voto no es optativo, están obligados a votar. Pero ¿qué pasa? Si no van a votar, no hay sanción para ellos. Y lo mismo con los chicos de 16 y 17 años. El voto es obligatorio para esos chicos, pero ¿qué pasa? Si no van a votar, no hay sanción. Entonces, y esto es algo muy muy particular de sobre todo de temas legales, pero el voto es obligatorio para todos los argentinos. Todos estamos obligados a ir a votar. Y estos son los únicos dos casos en los cuales no hay sanción. La ley establece que no hay sanción. Para el resto hay sanción, pero son las situaciones que se puede justificar para que esa sanción no se aplique. El voto siempre es obligatorio, lo que pasa es que en estas franjas etarias lo que no hay es la multa por no ir a votar, entre los 16 y los 18 y a partir de los 70 años. Sí, súper claro, bárbaro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Santos, Gracias Matías. a vos, Bueno, gracias y los esperamos el próximo... La próxima fecha, la verdad no recuerdo ahora, es en mayo, ¿no? En mayo. Creo que la segunda semana de mayo, pero el segundo lunes de mayo. Igual después se las vamos a mandar bien Sí. a todos los puntos, así que quédense tranquilos que van a tener bien la información. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.